Ayer contábamos, Leo Paradiso trajo la información, ayer en A24, en el noticiero, que Riquelme fue denunciado, hay una fuerte denuncia contra Riquelme y toda la comisión directiva por posible asociación ilícita y defraudación al socio. Así es una denuncia, tengo el texto acá a la vista. Walter Federico Clix es el denunciante. Walter Federico Clix sorteó ayer, lo ingresó por la Cámara del Crimen, tiene designado el juez Santiago Vignone. Tiene que ver con una posible defraudación al club, que tiene que ver con los socios adherentes, la categoría de socio activo, la venta de entradas, todo lo que rodea al club. La denuncia es contra Riquelme y contra Rosica, se llama Ricardo Rosica, es el secretario general del club, y sería quien es el número 5, digamos, en esta situación. Bueno, el denunciante está en línea, Walter Clix, socio activo de Boca. Walter, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo, y a toda la mesa. ¿Cómo están? Bien. ¿En qué consiste el posible delito de Riquelme y compañía? Bueno, la realidad es que lo que yo denuncio lo podría haber denunciado a cualquier otro socio, porque este sistema deliberado que lleva Riquelme y su comisión directiva en Boca ya no lo hacen a escondidas. La mitad o casi la mitad de la prueba que tenemos ha circulado en redes sociales, con lo cual con una sola prueba alcanza para que alguien haga la denuncia. En este sentido, sí, lo que hace Juan Román Riquelme, en Boca, como todos saben, es un club principalmente futbolero. El 99% de la masa societaria de Boca se hace socio para ir a la cancha los domingos a ver al equipo de primera. Y Boca, si bien ha perdido muchos socios en el último año, tiene una capacidad de estadio chica en comparación a la masa societaria que tiene. Claro. En ese sentido, lamentablemente, en este momento la comisión directiva abusa de la pasión del hincha de Boca, y cuando se creó la figura del socio adherente, por intermedio de la Secretaría General, hay un listado con el cual, por antigüedad, el socio adherente va ingresando a la categoría de activo a medida que el activo se va bajando. Bueno, ese listado de antigüedad ha sido adulterado gravemente, y en muchos casos a cambio de dinero, que es lo que nosotros tenemos probado y que se lo vamos a aportar al fiscal. O sea, vendían la posibilidad de ser socio activo del club. Sí, en algunos casos de pasar de para entrar a la cancha de Boca tenés que ser socio activo. Sí. Boca tiene casi 200.000 socios activos, sí. Por ende solamente un cuarto de los, y tiene una capacidad de estadio de 55.000 personas, por ende solamente un cuarto de los socios activos pueden entrar a la cancha. Claro. Pero imagínense el adherente. Entonces, lo que hace la comisión directiva del club es, en muchos casos, a filiales amigas, agrupaciones amigas o a aquellos que manifiestan la voluntad de volver a votarlos en las próximas elecciones, los pasan de adherentes a activos, porque la otra cuestión a tener en cuenta es que para votar en las elecciones del club necesitas ser socio activo, claro, con al menos 2 años de antigüedad. Claro. Entonces esa práctica ha sido muy frecuente, principalmente hasta diciembre del año pasado, que es donde se hizo el corte pensando en las elecciones del 2027. Walter, Gabriel Iesi, buen día, gusto saludarlo. Un gusto. Bien, tengo el texto de su denuncia a la vista, y usted en el punto 3 habla de venta clandestina de protocolos y entradas. Sí. ¿Nos puede comentar al respecto a cuál es el fundamento? Sí, bueno, también está aprobado. Boca, a raíz, no en esta comisión directiva nomás, sino Boca generalmente destina aproximadamente 5.000 protocolos para, sponsors, peñas, filiales, que como tal son protocolos para ser utilizados por a quien se les da esa entrada y no tienen un valor comercial, pues no pueden ser vendidos. Bueno, en este caso hay varias personas a las cuales recurrentemente le dan esos protocolos y los ponen a la venta, pero aparte los ponen en la venta de manera burda, en redes sociales, en chats de WhatsApp de hinchas de Boca, y muchos de los hinchas, porque también pensá en el hincha de Boca, socio, que paga su cuota todos los meses y que se siente con derecho a entrar a la cancha y no puede. Sí. Bueno, yo ya hice una denuncia el año pasado contra Juan Román Riquelme, y mucha gente se volcó a escribirme y a denunciar lo que le venía pasando, y mucha gente se puso a disposición para aportarme prueba. En ese caso, mucha gente que son socios
decidieron comprar y esas entradas, guardar los chats, guardar toda la evidencia y la pusieron a disposición. Claro, y bueno, claro. Exactamente. Walter, digamos, usted habla de una asociación ilícita. La banda criminal esta de Boca está integrada por ¿quién? Riquelme, el Chanchi, que es su hermano, el secretario general, ¿y quién más? Bueno, es lo que nosotros vamos a probar, y yo creo, y no soy abogado, pero por lo que hablé con mis abogados, hay evidencia fuerte contra el hermano de Riquelme, y eventualmente Riquelme va a tener que decir que el hermano hacía todo lo que hacía a sus espaldas. Pero la evidencia que hay es muy fuerte contra el hermano, sí. Claro, claro. La anterior causa se había hablado de una asociación ilícita, ahora es administración fraudulenta. Recuerdo vos, porque hiciste mención recién, la anterior cayó por falta de pruebas. Ahora, ¿cuáles serían las pruebas, digamos, contundentes para sostener esto? Porque si la anterior se cayó, digo, ¿cómo haces o cómo harían en este caso para probar todo lo que estás denunciando? Bueno, la diferencia con la demanda anterior es que en este caso hay un centenar de testigos y un 90% más de prueba que en la anterior. Quiero dejar en claro que en la demanda anterior, si había voluntad real de investigar, probablemente todavía se estaba investigando. No la hubo, desde mi punto de vista, y la diferencia es que ahora hay muchas más pruebas de la que había antes. Y respecto a la diferencia entre administración fraudulenta y asociación ilícita, es que en tanto y en cuanto se demuestre la administración fraudulenta, probablemente estemos hablando de una asociación ilícita. Claro. Algo que va a tener que determinar el fiscal y el juez. Gracias, Walter, le agradecemos muchísimo. Walter Klix, socio activo de Boca, denunciante de Riquelme y compañía. Faltan 2